Hola, buen día. Bienvenidos a esta serie de videos en donde voy a estar respondiendo preguntas, en este caso de programación, o la mayoría van a tener que ver con la parte de software, de tecnología. Y una de las preguntas habituales que nos hacen llegar siempre es la de los lenguajes de programación. ¿Cómo se pueden clasificar los lenguajes de programación? En realidad nos vamos a encontrar que existen varias formas. Va a depender de quién lo pregunte y en qué contexto lo están preguntando. Entonces vamos a ver algunas de esas formas. Y una de esas formas es el nivel. Tenemos lenguajes de bajo nivel y bueno, lenguaje de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Esto no implica que un bajo nivel es de baja calidad y un nivel alto es de muy alta calidad. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Cada uno tiene un fin. Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que tiene comunicación, digamos, de forma muy cercana o directa con el hardware, es decir, con el cuerpo, con el físico de la computadora. Entonces, a eso se le considera un lenguaje de bajo nivel y de hecho el lenguaje de bajo nivel más conocido o el que se utiliza es el lenguaje ensamblador. Ese sería un lenguaje de bajo nivel. No es que sea peor o mejor que otros o cualquier otra cosa rara o adjetivo que le queramos poner. Simplemente lo que nos indica es que tiene comunicación directa con el hardware y tenemos a veces que hacer algo sencillo como imprimir pantalla o sumar dos números, pues paso por paso porque lo tenemos que hacer, digamos, de forma directa nosotros. No, nadie va a meter algo por nosotros, nadie va a hacer un extra por nosotros. Y a diferencia, en el lenguaje de alto nivel, ahí tenemos casi todos los lenguajes que conocemos, Java, Python, Ruby, C, todos esos lenguajes. Estos en realidad lo que hacen es ahorrarnos esta tarea. Yo le digo imprime en pantalla, print o printf o write-ln. Lo imprime en pantalla, pero yo no me doy cuenta qué pasa con el procesador, qué pasa con la memoria, con los registros, con la caché, con la RAM. O sea, eso no lo sé. El lenguaje de alto nivel, por eso se maneja que es de alto nivel, porque en realidad está en unas capas más arriba del software. Y el usuario o el desarrollador no se tiene que preocupar por eso. Existe, digamos, un lenguaje que puede estar ni en bajo nivel ni en alto nivel. Está a un nivel medio o intermedio, que sería C. C nos permite, si queremos nosotros, programar a un bajo nivel, podemos llegar a ese nivel, pero también podemos tener alto nivel. Yo le pongo mandar en pantalla y lo imprime en pantalla de manera muy sencilla. Entonces, esto es importante porque C, por ejemplo, es un lenguaje que puede estar en bajo nivel o en alto nivel y nos demuestra que va a funcionar. Y los lenguajes de bajo nivel o de alto va a depender más de qué es lo que necesitamos como desarrolladores. Esta sería una forma de clasificar los lenguajes de programación. Vamos a encontrar también que a lo mejor es bueno mencionar en estos niveles, al estar hablando de la programación, el lenguaje máquina, que son los ceros y los unos. Las computadoras no entienden, perdón, ni inglés o español o cualquier otro idioma, pero lo único que entienden es el lenguaje máquina, que son los ceros y unos. El lenguaje máquina lo que hace es juntar muchos ceros y muchos unos y dar instrucciones. Muchas de estas instrucciones están obviamente siempre con ceros y unos, pero divididas en operadores, en valores y en lo que se le va a aplicar el valor. Entonces, es muy complejo. En realidad, los primeros pasos que se daban hace años en esto, pues no quedaba de otra y se hacía el lenguaje máquina. Por eso se desarrollaron otros lenguajes para no tenerlo que hacer de esta forma que era muy, muy compleja. Otra clasificación que podemos hacer con los lenguajes de programación es la programación imperativa y la programación declarativa. En la programación imperativa tenemos los lenguajes normales. ¿A qué me refiero con lenguajes normales? Los que utilizamos casi en día a día o se utilizan más en la industria, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, Java, por ejemplo, C. En este, digamos, repertorio de lenguajes imperativos, estamos casi hablando de cualquier lenguaje que nos permita a nosotros declarar un algoritmo. Eso es muy importante, colocar las instrucciones. Yo como desarrollador tengo que colocar entonces, suma un número, trae el número, arrastra el número, multiplícalo, divídelo, báñalo, lo que tú quieras, pero yo lo tengo que indicar como declarando un algoritmo o una serie de pasos. A diferencia de un lenguaje declarativo, en donde estos lenguajes declarativos solamente nosotros le estamos diciendo qué es lo que queremos hacer o qué es lo que buscamos. Por ejemplo, yo quiero tener
todos los usuarios que se compraron carros rojos de la marca X en el año 2015. Yo no le estoy diciendo cómo va a hacer la búsqueda, ni le estoy diciendo específicamente qué hacer, o sea, no le estoy diciendo técnicamente cómo va a ejecutarse, yo le estoy diciendo qué es lo que quiero. Entonces, al yo decirle qué es lo que quiero, se están omitiendo muchas cosas. Esos son lenguajes de programación declarativos, en donde nosotros solamente estamos indicando eso, cuál es el fin. ¿Qué lenguajes entran en estas categorías? Bueno, si se dieron cuenta, eso que yo hice o que estoy comentando es una consulta. Entonces, por ejemplo, SQL, cuando estamos hablando de la parte declarativa, se considera un lenguaje de este tipo. También tenemos lenguajes, por ejemplo, como Prolog o Lisp, que también tú metes una base de conocimiento. Por ejemplo, Juan es papá de Pedro, Pedro es abuelito de Luis y María es prima de Juan. Entonces yo pregunto, ¿qué es Juan de Pedrito? Y en base a lo que ya tiene, me debe ser capaz de responder este lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, yo no programo una instrucción que me vaya a averiguar quién es primo de quién. Yo lo que hago es tener ya una base de conocimiento y hacerlo. Esa es también la parte declarativa. Luego, también podemos tener los lenguajes separados o clasificados por generaciones. Hay muchos autores que esta es la forma en que más les agrada clasificar los lenguajes de programación y porque pues tiene digamos una cronología, una intención. Entonces, las generaciones que podemos tener dentro de esta clasificación de lenguaje de programación es la primera y el lenguaje que representa la primera generación sería el lenguaje máquina. Ese sería el código máquina, los ceros y los unos. Después tenemos la segunda generación en la que entraría el lenguaje ensamblador. Este lenguaje que obviamente, digamos, todavía no llega a ser tan fácil como los lenguajes que son considerados de alto nivel, que sería la tercera generación, como ya habíamos comentado, Java, C, C++ y todas estas categorías. Después viene una cuarta generación en la que ahí se engloban o se colocan los lenguajes de programación que son específicos para ciertas áreas, por ejemplo, matemáticas. Entonces, hay lenguajes de programación que son específicos para ciertas áreas y ahí entrarían en esta cuarta generación. Después tenemos una quinta generación que ahí es donde podemos colocar lenguajes como, en este caso, no sé, Prolog, por ejemplo, que son casos específicos de inteligencia artificial. Entonces, tenemos estas generaciones. Hay autores que manejan una sexta y hasta una séptima generación. En realidad, yo traté de marcar esto como las, digamos, las básicas, las que la mayoría de los autores mencionan, que sería la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, porque creo que son las formas que podemos clasificar. En realidad, también existen otras formas de clasificar los lenguajes de programación, pero podemos considerar que estas son las habituales o las más comunes para poder clasificar los lenguajes de programación. Recuerden darle me gusta al video, compartir si les agrada y comenten en la parte de abajo del video en donde qué otros temas les gustaría que expliquemos, que abordemos en esta nueva, digamos, línea de videos que vamos a tener.